Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecido que nos sigues y que pues estás pendiente de este programa porque vemos la historia de forma diferente, una forma de replantear la historia, de reescribirla y pues tratar un poco de invitar a colegas historiadores que investigan. Y en esta oportunidad tenemos a un amigo, un colega historiador que siempre nos acompaña en la medida que él puede. Me refiero al maestro Edgar Soriano. Edgar Soriano es historiador, actualmente es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual también, Edgar pues, escribe, ha hecho sus diferentes libros y también está en los medios de comunicación aportando siempre con la ciencia histórica. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muchas gracias, licenciado Arnulfo, por la invitación. Estamos nuevamente aquí para compartir con la gente que ve este canal sobre momentos históricos tan importantes como este contexto de 1821. Así es. Bien, entonces el tema que hoy vamos a hablar de la independencia de la federación, pero antes vamos a ver un video muy interesante para que podamos entender mejor el tema. A través de la historia han existido personajes que por sus ideales y actuación no han sido comprendidos en su época. Sin embargo, el juicio de la historia y el análisis crítico han permitido estudiar su actuación en el contexto social de su momento. Mariano Gálvez. En 1823 formó parte de los redactores de la Constitución, la cual fue reconocida en 1824 y dio origen al Sistema Federal de Centroamérica. José Cecilio del Valle. A Del Valle se atribuye la redacción del Acta de la Independencia y también del Manifiesto del 15 de septiembre de 1821. Después de la independencia, ocupó varios cargos. Murió el 2 de marzo de 1834. José Francisco Córdoba. Participó en la discusión y firma del Acta de la Independencia en su calidad de representante del Colegio de Abogados. Fue otro decidido oponente a la anexión a México por el ideal de independencia absoluta. José Matías Delgado. Nacido en la ciudad de San Salvador en 1767, este prócer se convierte en figura clave del levantamiento del 5 de noviembre de 1811 contra la corona española. Gavino Gainza. El general Gavino Gainza entró a la historia guatemalteca al ser designado como jefe del nuevo Estado guatemalteco tras la firma de la independencia. Anteriormente, este general español había defendido la causa realista en Chile y Perú. Mariano de Aycinena y Piñol. En 1821, con el debilitamiento de Fernando VII y la declaración del Plan de Iguala en México, formó parte del grupo criollo que conminó al capitán general Gavino Gainza a proclamar la independencia de Centroamérica. Fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Centroamérica. Isidoro del Valle y Castriciones. Fue un político español y uno de los firmantes del Acta de Independencia de Honduras en 1821. Fue uno de los 3 próceres que firmó el acta. Del Valle y Castriciones nació en Santander, España, y por disposición de Gavino Gainza, el 27 de febrero de 1821, tomó posesión como regidor del Ayuntamiento de Guatemala. Dolores Bedoya. En la mañana del 15 de septiembre de 1821, hubo un grupo de personas que se opuso a la independencia. Sin embargo, los partidarios eran más y fueron acaudillados, entre otros por Pedro Molina y su esposa, Dolores. Fue la representación femenina en el proceso de independencia, aunque en esa época las mujeres estaban relegadas a asuntos del hogar. Brindo por una patria hermosa, grande, soberana e independiente. De la independencia a la federación, maestro Soriano. Realmente el término de independencia es interesante porque son hechos que se van dando a través de toda la historia de Centroamérica. Así es un hecho histórico muy interesante porque terminaría un periodo de 300 años de una administración colonial con características bastante complejas, ¿verdad? Con estructuras sociales corporativas, con algunas formas cuasi feudales de relaciones de producción. O sea, había una dinámica muy interesante en el periodo colonial, ¿verdad?
Pero el nuevo contexto de la segunda revolución industrial que se estaba gestando en ese momento, sobre todo en Europa, pues demandaba cambios políticos, ¿verdad?, en la región. Estados Unidos ya lo había hecho casi 40 años atrás, ¿verdad?, en las famosas 10 colonias de lo que es la parte oriental de Estados Unidos, la zona atlántica de Estados Unidos. Entonces en esa parte pues se había desarrollado también una dinámica económica muy interesante, ¿verdad? Y bueno, el contexto entonces a nivel regional, a nivel atlántico, recordemos que para el siglo XVIII el océano Atlántico significaba un punto tan importante, como lo han explicado varios historiadores, lo que Palmer llama la revolución atlántica, o sea, cómo los tres continentes se vinculan en una dinámica comercial que va a dar paso a la segunda revolución industrial. Entonces, obviamente, la dinámica administrativa española iba quedando relegada, ¿verdad?, ante estas nuevas dinámicas, y las élites criollas españolas vieron la posibilidad pues, de hacer cambios o insertarse pues, en la dinámica de hacer procesos políticos alternos a la administración española. Fue bastante diverso, muy heterogéneo. No podemos decir que el proceso independentista en América Latina fue homogéneo, sino que la revuelta o esta rebelión que va a iniciar con los curas, ¿verdad?, liderada por Hidalgo y Morelos, ¿verdad?, en la parte sur de México, o la rebelión encabezada por Bolívar, ¿no? Tienen sus propias características cada una de ellas, o la que sucedió en el Virreinato de la Plata, o sea, en Argentina, liderada por San Martín. O sea, podemos encontrar características según la región muy interesantes, pero van en la tónica, sobre todo las de Sudamérica, en la dinámica de las élites criollas que están dispuestas a generar aperturas comerciales con Inglaterra o con otras potencias, y que ya empiezan a ver como una limitación la administración española, ¿no? Entonces, como aparece ahí en la pantalla, podríamos decir que podemos dividir este periodo en algunos cuantos apartados, que yo lo tengo ahí porque lo hemos titulado de la independencia a la federación, ¿verdad? Entonces, la crisis de la monarquía y el fidelismo. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de eso en este apartado? Me refiero a que la monarquía venía sufriendo una profunda crisis, ¿verdad?, y esa crisis socioeconómica, administrativa, pues fue socavando el poder político de la Casa Real Española, los Borbones, a tal grado que en la crisis, en la guerra entre Inglaterra y Francia, pues España queda en medio, debilitada, y por tanto Napoleón Bonaparte, que quería hacer el frente continental para evitar un posible desembarco británico en la península ibérica, pues decidió ocupar la península ibérica. La familia real Braganza de Portugal se van hacia Brasil, salen huyendo, y los Borbones, pues que habían sido requeridos por Napoleón, fueron apresados en Bayona. Entonces, eso generó un problema de legitimidad política bastante fuerte, y eso de alguna otra manera generó, por un lado, sectores criollos que le apostaban a tener mayor autonomía política respecto a España, y que luego viene la guerra a muerte, refiriéndome a la de Bolívar, ¿no? Pero en el caso de la Capitanía General de Guatemala, o sea, el territorio centroamericano, Chiapas hasta Costa Rica, pues aquí digamos que hubieron algunas protestas autonomistas, se dio la famosa Conjura de Belén, había un sector de la élite capitalina guatemalteca que ya empezaba a hablar de independencia. Sin embargo, se impuso un fidelismo, era prohibido hablar contra la monarquía y contra el rey en público. Aquí en la provincia de Honduras tenemos algunos ejemplos, el caso de Villafranca, que fue apresado 4 años, o el caso de Duarte en Comayagua, ¿verdad?, o el caso de San Martín, que es otro tema que yo también lo he estudiado, de este fidelismo, ¿no?, de la monarquía. Entonces, era una imposición, ¿no? O sea, no puedes hablar contra el rey en público, ¿no? O sea, mantener un fidelismo así en el espacio público fue algo que se hizo en Guatemala con mucha fuerza. Sin embargo, en la capital, hacia 1820-21, ya vemos un poco más abierta la discusión. Recordemos que después de la revuelta liberal, el rey Fernando VII se vio obligado a jurar nuevamente la Constitución de Cádiz de 1812, en 1820. Entonces, digamos que
había un poco más flexible el espacio, ¿verdad? Para poder referirse en términos políticos a la monarquía o hacer crítica. Y bueno, y vemos el debilitamiento de la monarquía cuando en febrero se empieza a preparar el plan de Iguala en México. A mediados de 1821, la batalla de Carabobo, Bolívar triunfa definitivamente sobre las tropas realistas. Todo esto, digamos, que va a ser como el escenario político que van a leer las élites guatemaltecas y van a tener que llegar a eso que yo le llamo un cálculo político, ¿verdad? De proclamar una independencia. Y si uno lee el acta de independencia, uno claramente puede ver de que dice, nosotros le damos al pueblo la independencia, ¿eh? O sea, deja entre líneas, ¿verdad? Antes que el pueblo la haga, ¿no? O sea, porque había un temor, para 1820 estaba generalizado el temor de que Bolívar iba a mandar insurrecto. En 1820 llegó Tomás Aury, ¿no? Que había sido, bueno, era un mercenario, ¿verdad? Que andaba ahí, estuvo con Bolívar un tiempo, y entonces como ese vínculo con Bolívar pensaban de que iba a venir con tropas y que aquí Bolívar quería expandir la rebelión sudamericana hacia esta región. Y realmente es toda una serie de antecedentes. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien para que sigamos hablando de ese tema tan interesante con el maestro Edgar Soriano. De la independencia a la federación, el maestro Edgar Soriano nos dio esos antecedentes históricos, que la independencia no fue un hecho que surgió de la noche a la mañana, no fue algo que a alguien se le ocurrió, sino que hay toda una trayectoria histórica, maestro Soriano. Y bueno, en la Capitanía General de Guatemala, el proceso de la independencia o esta proclama en 1821 pues generó una dinámica sumamente interesante. Una vez que se proclama ese día, 15 de septiembre, en Guatemala, pues empiezan los bandos o los pliegos, o sea, las copias de las actas manuscritas, que empiezan a enviarse, como decían, por cordillera, ¿va? Por el correo. Empiezan a enviar a todos los ayuntamientos de todos los territorios. Algunos llegó más tarde, otros llegó más rápido, pero lo primero es que llegue a los principales centros administrativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Honduras, Comayagua y Tegucigalpa, ¿no? 27 y 28 respectivamente, ¿no? A Costa Rica, que era la zona más alejada de la capital, pues llegó como el 9, 10 de octubre, por ahí empezaron a llegar los bandos y bueno, venía todo el proceso de jurar, de hacer todo el ritual público. ¿Cómo lo asume la provincia de Honduras? Que ese es un tema interesante, como este tema lo van a tener las distintas provincias. Porque venían los conflictos autonomistas que se habían gestado de la reforma borbónica, ¿no? Con el tema de aquello de centralizar las decisiones y el control administrativo. Entonces, por ejemplo, en Honduras, cuando llega en Comayagua, el gobernador José Tinoco Contreras, pues él dice, bueno, nos adherimos a la independencia, pero no queremos saber nada de la capital Guatemala, ¿verdad? Y exigimos la subordinación de Tegucigalpa. Entonces asume José Tinoco Contreras el control político de la provincia. Que en este mapa lo podemos ver, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? La alcaldía mayor de Tegucigalpa, la que vemos ahí, que sería el territorio de Valle, Choluteca, Francisco Morazán, parte de La Paz. Parte morada, el color morado. Está la parte morada, sí, y el departamento del Paraíso actualmente. Luego tenemos la gobernación. Luego lo verde es terreno montañoso, vivían la Tegucigalpa, ahí los españoles nunca penetraron. Y la parte rosada, pues Islas de la Bahía y la parte costera de la Mosquitia, que eso era influencia británica. Bueno, la alcaldía mayor era la diputación provincial en ese momento y estaba a cargo de Dionisio Herrera, ¿verdad? Y bueno, Dionisio Herrera también proclama la independencia y dice, nos adherimos a la capital Guatemala y nos distanciamos y no queremos saber nada de Comayagua. Mire qué interesante, ¿no? O sea, vemos cómo las dos ciudades aceptan el tema de la independencia, la proclaman, pero tienen dos posturas totalmente diferentes. Una Tegucigalpa pro Guatemala, pero una Comayagua anti Guatemala, ¿no? Y esto generó toda una conflictividad que lo van a vivir también en la provincia de El Salvador, se va a vivir en la provincia de Nicaragua, estas confrontaciones entre las jurisdicciones principales de esos lugares.
Es por eso que el que ha asumido el gobierno provisional en Guatemala, el último capitán general Gabino Gainza, pues tiene que ver cómo va a tener que asumir este tema, pero va a ser el brigadier Vicente Filísola, que es enviado por Agustín Iturbide de México, que acantona su ejército en Chiapas, ¿verdad? Inicia una estrategia diplomática antes de que el ejército entrara a los territorios, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver nosotros cómo entre finales del 1821 y mediados de 1822 se va a dar toda esta estrategia de diplomacia, de proceso para lograr adherir y que todos acepten la anexión a México, ¿no? La anexión a México se logra, Iturbide ya antes de 1821 utilizaba a la familia Aycinena como emisarios para tratar de lograr esta situación y bueno, al final se materializó la anexión, se mandaron diputados allá, inclusive José Silvio El Valle estuvo presidiendo la Cámara Legislativa, pero esto se socavó rápido porque México estaba dividido, México estaba en los sectores pro monárquico y los sectores republicanos. Entonces al final Iturbide empieza a caer, ¿verdad? Y es donde Centroamérica se desliga el 1 de julio de 1823 y se convoca el proceso constituyente. Proceso constituyente que al año siguiente, en noviembre de 1824, proclama la Constitución Federal de 1824 y se convoca a elecciones para el periodo de 1825-1829. Se convocó, los electores le dieron más votos a José del Valle, pero las conspiraciones, como los liberales lo adversaban mucho, pues al final Arce fue elegido como primer presidente federal. En esta imagen que tenemos acá vemos el caso que cada provincia también convocó su propia constituyente interna para tener también su propia carta magna interna, adheriéndose obviamente a la federación. Entonces aquí tenemos en Cedro, se desarrolló el primer congreso en Cedro porque era un lugar neutral, a la mitad entre Tegucigalpa y Comayagua, ¿no? Como las dos ciudades estaban en rivalidad, y ahí vemos a don Pedro Nolasco Arriaga, que fue el primer presidente de este proceso constituyente también, que elige como jefe de Estado, primer jefe de Estado aquí en 1824, a Dionisio Herrera, ¿no? Y es por eso que Dionisio Herrera, el jefe de Estado, una vez que se genera aquella alianza que va a tener Arce con sectores conservadores en Guatemala, ¿verdad? Que están temerosos o que adversan a algunos elementos de la Constitución del 24 y por tanto el gobierno de El Salvador y Honduras entraron en desacato y las tropas federales llegan al territorio, apresan a Dionisio Herrera, se lo llevan preso y aquí surge Morazán, ¿no? Como esa figura que era secretario privado de Dionisio Herrera, y Morazán empieza una rebelión de hostigamiento a las tropas federales, es apresado, se escapa, luego va huyendo hacia México y eso allá por Choluteca encuentra una gente y aquella gente le ofrecen hombres y entonces Morazán ahí cambia de esquema con gente de El Salvador y gente de Nicaragua y gente del sur del territorio hondureño, prepara la rebelión y es así que vamos a tener la historia de la batalla de la Trinidad, ¿no? En ese justo paraje, porque Morazán viene a combatir a Milla y Milla sale de Tegucigalpa con sus tropas y usted ha trabajado bien ese tema de la batalla de la Trinidad. Interesante, realmente. ¿Cuántos hechos históricos se dan en poco tiempo, no? Claro. Fueron años muy intensos porque digamos que es esa transición donde desaparece la figura del rey como figura de legitimidad política e ideológica y luego aparece cómo las élites van a tener que construir una institucionalidad y una nación, ¿verdad? Y aparece el elemento de la guerra que Centroamérica no había experimentado, procesos de guerra de tal magnitud de los que va a experimentar a partir de 1827. Entonces digamos que esa transición del 21 al 24 fue este contexto, una anexión a México efímera y fracasada, y luego el inicio de un proceso federativo que estuvo marcado por la guerra y que también la guerra va a terminar socavando ese proceso federativo, pero la guerra no va a desaparecer, sino que se va a extender en el intento de construir el Estado Nacional, y luego las guerras van a ser interrumpidas por intervención estadounidense. Entonces al final Centroamérica siempre ha estado en una etapa de experimentos que no logran concretarse y por eso tenemos tanta debilidad institucional y tanto problema social, tanta pobreza
y tanta violencia estructural en estos territorios. Y bien, usted lo comentaba, ¿no? Se da una elección entre Valle y Arce, gana Valle, y la primera elección en Centroamérica y el primer fraude electoral, ¿no? Podría decir. Bueno, porque ante la debilidad institucional, ante la carencia de acuerdos de gobernabilidad entre las élites, ante el buscar formas de participación política más democráticas, pues el tema del fraude, el tema de la imposición, el tema del golpe de Estado va a estar presente en toda la historia de Centroamérica y en la historia de Honduras, no digamos, porque hemos experimentado un golpe de Estado apenas hace 10 años. Ahí tenemos a Francisco Morazán con su señora esposa, ¿no? Con doña Josefa Lastiri, que se casaron de la misma edad, a los 35 años, y que estaban recién casados cuando empezó el conflicto de 1827, donde Morazán se va a convertir en esa figura de carácter centroamericano que antes Morazán no era conocido, ¿no? De hecho, en 1821, en el conflicto entre las dos ciudades, entre Comayagua y Tegucigalpa, a Morazán lo mandaron al occidente del país a traer unos encargos allá, unos dineros, y él se hizo pasar como comerciante y 6 soldados como sus ayudantes, ¿no? Y de esa manera, y lo logró, lo interrogaron 2 días, estuvo detenido 2 días, pero él logró encarnar bien su papel, una figura desconocida, pero en 1827 Morazán se convierte en esa figura legendaria, ¿verdad?, que al final fue fusilado en Costa Rica en el intento de él de volver nuevamente a restaurar la Federación Centroamericana, y como esta imagen final que tenemos acá en la presentación, podemos ver que esto sucedió 6 años y medio después, cuando se trasladan sus restos, se exhumaron sus restos para trasladarlos a San Salvador, porque él lo había dejado en su testamento, ¿verdad? Porque él tenía un apego al pueblo salvadoreño, porque tuvo leales soldados ahí, porque fue su último bastión federativo, entonces él pidió ser enterrado en El Salvador, entendiéndose que para él su patria era toda Centroamérica, no importara dónde fuera enterrado, él había nacido aquí en Tegucigalpa, pero él tenía ese apego con El Salvador y por eso él pidió eso al final de su vida. Bien, interesante realmente todo este elementos, detalles históricos que el maestro Edgar Soriano nos ha dado para poder ilustrar y ver otros elementos diferentes del tema de la independencia, ¿no? O sea, que no fue un hecho que se dio así aislado, sino que realmente es todo un producto de un proceso histórico. Agradecemos, maestro, de habernos acompañado acá, de su tiempo, de sus conocimientos. Siempre las puertas son abiertas, y para poder continuar esos temas que siempre son tan interesantes que decimos, no, vamos por la segunda parte, ¿no? Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre abiertos a compartir la memoria histórica, porque estos son espacios de difusión que son importantes para la ciudadanía, ¿no? Bien, y a ustedes, gracias por seguirnos y siempre escribiéndonos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también, recuerda que estamos en nuestras redes como STVE Telebásica. Soy Arnulfo Ramírez, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.